Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en el devocional diario para todos, Dedito. Hoy ya estamos a 8 de marzo. El día de hoy corresponde conversar en este Dedito, en este devocional diario para todos, Dedito, 3 capítulos en Deuteronomio. Son los capítulos 5, 6 y 7. Hacen parte del segundo, la primera parte del segundo discurso de Moisés. Ya vemos que en Deuteronomio hay 3 grandes discursos de Moisés. Este discurso de Moisés va del capítulo 5 al 11, o sea que lo empezamos hoy, lo terminamos pasado mañana. Nos llevamos 3 días hablando de este segundo discurso de Moisés. Está recordando a la generación ya que va a entrar a la tierra prometida, todas las instrucciones, mandamientos y decretos que Dios les ha dado, ¿sí? Recordándole a esa nueva generación las maravillas de Dios. Dios habló a todo el pueblo y todo el pueblo le escuchó en Horeb. 2 millones y tantos, que no sabemos con exactitud, sabemos que habían 600,000 hombres mayores de 20 años, no sabemos las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros que habían entre el pueblo, pero en la nube Dios se manifestó como fuego y todo el pueblo oyó la voz de Dios en Horeb. Aquí ya está Moisés recordando ese gran portento. Portento es un gran milagro, es un milagro macro. Y también el día de hoy, pues nos corresponde, según la guía de lectura de la Biblia que estamos siguiendo en un año, la primera parte de Marcos capítulo 11. Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad de contar con un conversador habitual, semanal, de Dedito, mi estimado pastor y médico y profeta Ismael Díaz, desde Cartagena, Colombia. Bienvenido nuevamente a Dedito, Ismael. Sí, señor. Muy buen día tengan todos. El Señor les bendiga. Hoy estoy con saludo tradicional, que así se saludaba de entrada. Cuando uno lo pasaban hace muchos años, muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Después empezaron a decir, el Señor los continúe bendiciendo. Y ahora el saludo es bendiciones. Ay, Bueno, Dios mío. son latiguillos lingüísticos del idioma castellano colombiano, de la costa caribe colombiana, donde está nuestro amigo Ismael. Mi Sí, estimado Ismael, señor. qué Eh, bonito me pareció Deuteronomio capítulo 3 y 4. Los amigos que se perdieron el devocional diario para todos del día de ayer, que compartimos con Sonia Andrade de Medellín, Colombia, resultó espectacular. Por favor, Qué si no lo bueno. ha escuchado, vaya y escúchelo. El del día de ayer, 7 de marzo, martes 7 de marzo, por favor, escuche lo que nos salió. Nos salió, como decimos, un latiguillo lingüístico en Colombia. Nos salió carnudo y rico ese devocional dedito. Nos salió muy bueno. Sorprendidos quedamos. Muy bueno. Y bueno, gloria a Dios porque uno se prepara y estudia, pero en medio de la conversación salieron cosas para ella y para mí novedosas y fue una experiencia bien emocionante el dedito del día de ayer. Así que, si no lo escuchó, por favor vaya y revíselo, el del 7 de marzo, dedito 7 de marzo. Hoy estamos a 8 de marzo. Mi estimado Ismael, entonces nos vamos con Deuteronomio 5, 6 y 7. Sí, señor. Un poquito afectado de la voz, como con, entonces, bueno, de todas maneras, aquí estoy para conversar. En la radio antigua decían, está afectado el pechito. El pechito, bueno. Sí. No, es decir, aquí me ha tocado y en estos 8 meses que llevamos sin parar, es decir, no hemos podido descansar. Vamos ahí al frente, sacando adelante este programa. A ver, nos parecía larga la meta, pero ya estamos que completamos el año. Ya lo alcanzamos a ver, el año de dedito. Así es. Empezaron, ¿a qué hora no recuerdo? ¿Empezamos en qué libro? Empezamos en Job,
El 1 de julio empezamos en el libro de Job, la mitad de Ok, Job, sí, sí, y sí, sí, empezamos en Hechos de los Apóstoles, la mitad de Hechos de los sí, Apóstoles. sí, sí. Bueno, Julio ya, 1. así es. Bueno, vamos con Deuteronomio 5. Convocó pues, lo voy a leer en la Biblia textual, cuarta edición. Convocó pues Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. La ley era un asunto de hacer. El nuevo pacto es un asunto básicamente de creer. Entonces, aquí está claramente, dice, tienen que aprenderlo y tienen que ponerlo por obra. Jehová vuestro Elohim, nuestro Elohim, estableció un pacto con nosotros en Horeb. Y me llama mucho la atención lo que va a decir el versículo 3. No fue con vuestros padres con quienes Jehová estableció el pacto, sino con nosotros. Aquí Moisés se incluye. Nosotros los que hoy estamos aquí, todos vivos. Ya este es un asunto prácticamente, lo vimos en un dedito anterior, del último mes de los 40 años de peregrinación. Entonces, se está hablando que el pacto, como lo dice en el Nuevo Testamento, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, el Señor hizo un pacto con los que supuestamente iban a ser defendidos, que los pobres niños, que los pobres muchachos, que no, era el pacto con ellos y con Moisés. Cara a cara, versículo 4, habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. En aquel momento yo mediaba entre vosotros y Jehová. Yo recuerdo que usted alguna vez preguntó que la gente preguntaba, pero ¿dónde está el asunto de la intercesión en el Antiguo Testamento? Bueno, aquí hay un versículo. Yo mediaba, está, me perdió. Cara a cara habló Jehová con el monte en medio del fuego. En aquel momento yo mediaba entre vosotros y Jehová. Había un mediador, había un intercesor, había alguien que literalmente se interpuso entre los vivos y los muertos. Ya hemos pasado por ahí. Entonces, varias veces con Aarón sacaron el incensario y empezaba la mortandad y Moisés se interponía. Entonces aquí lo está declarando. Y Jehová, para ponernos delante de la palabra de Jehová, porque atemorizados por el fuego, no subisteis al monte. Tarde o temprano nos vamos a encontrar los cristianos con que vamos a tener que subir al monte. Fue una experiencia que pasaron los discípulos y en el monte algo pasaba. Y tarde o temprano, en nuestra vida cristiana, va a haber una confrontación de montes. Si usted recuerda, en la tentación del Señor, el diablo lo lleva a un monte donde se ven todos los reinos de este mundo. Y el asunto en la cruz termina en un monte. Y muchas cosas pasaron, en la transfiguración pasó en un monte. Y los asuntos de fe que vamos a ver en Marcos también tiene que ver con montes. Entonces, tarde o temprano va a haber para el cristiano una experiencia de monte y tarde o temprano va a haber una confrontación de montes. Entonces, es un concepto que estamos empezando a revisar aquí. Dice, atemorizados por el fuego, no subiste al monte, y dijo, yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Aquí empieza a hacer un resumen del decálogo. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Elohim, el Caná, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta terceros y cuartos de los que me aborreces. Pero que hago misericordia hasta milésima de los que me aman. Aquí hay
hay una manifestación de generaciones de forma diferente. Él visita la maldad de terceras y cuartas, pero hace misericordia hasta la milésima generación. Imagínense, milésima generación. Por 40 años, eso da un montón de... eso da 40.000 años. Y guardan mis mandamientos. No tomaréis el nombre de Jehová, tu Elohim, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guarda el Shabbat para santificarlo, tal como Jehová tu Elohim te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda obra. Yo estaba pensando un poco que esto, en la cultura occidental en la que nosotros estamos, nosotros tenemos una herencia europea. En la cultura occidental, básicamente tenemos este direccionamiento judeocristiano, pero este direccionamiento se ha extendido prácticamente a todo el mundo. En las otras culturas no existía el sábado o el fin de semana, un concepto de fin de semana. Ese es un contexto totalmente judeocristiano que se ha extendido, y hay unas cosas que muchas cosas siguen funcionando, pero los días laborales, ya eso se ha extendido prácticamente a todo el mundo. Hay ciertas cotizaciones de bolsa, por decir algo, que están regidas por esto. O sea, se para la cotización el fin de semana. Hay unas cotizaciones que siguen, pero este fue el origen del fin de semana, porque antes no había diferencia y había que trabajar de lunes a lunes. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es Shabbat, consagrado a Jehová, Elohim, tu Elohim. No harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún otro animal tuyo, ni el prosélito que mora dentro de tus ciudades, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así como tú. Pues te será recordado que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Elohim te manda a guardar el día del Shabbat. Honra grandemente, versículo 16, a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Elohim te ordenó, para que se alarguen tus días y para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Elohim te da. Aquí también me llama la atención algo. No dice que si padre y madre, si se lo merecen, porque hay unos padres que no se lo merecen. Hay unos padres que no han tenido nada que ver con sus hijos, que han sido malos padres. Entonces, aquí no hay condicional, ni en el Antiguo Testamento, no hay condicional que si se ha portado bien, que si ha sido responsable, que si ha sido cuidadoso, no. Es algo absoluto. Honra grandemente a tu padre y a tu madre. Versículo 17. No asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearéis la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego, de oscuridad y de tiniebla, en un torbellino y una potente voz, y no añadió más. Las escribió sobre 2 tablas de piedra y me las dio. Y sucedió que cuando oíste la voz de en medio de la oscuridad y del monte, ardiendo en aquel fuego, todos los jefes de vuestras tribus ancianos os acercaste a mí y dijiste, he aquí Jehová nuestro Elohim nos ha mostrado su gloria y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Elohim habla al hombre y éste puede sobrevivir. Pero ¿por qué hemos de morir? Pues este gran fuego nos devorará. Si continuamos oyendo la voz de Jehová nuestro Elohim, moriremos. No puedo dejar de acordarme del pasaje de Hebreos, que dice que no nos hemos acercado al monte que estaba en medio del fuego y
sino que nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Entonces, se está refiriendo a eso. La mayoría de los cristianos nos sentimos más cómodos acercándonos lo que está en Hebreos, creo que es capítulo 4, el trono de la gracia. Mientras que no hay tantos cristianos que estén tan cómodos con acercarnos al monte que está en Hebreos 9, que es el monte que aparece el Señor como juez y que aparece como fuego consumidor. Entonces, ahora hay una tendencia muy interesante, muy bonita, que habla, no, vamos a acercarnos a los tribunales celestiales, pero en últimas, ese monte donde está el Señor como juez, es terrorífico, porque así lo describe Hebreos. No es un monte con cancioncitas, ni es un monte agradable, sino es el monte donde está nuestro Dios como fuego consumidor. Entonces, de esto estaba hablando. Que ¿por qué hemos de morir? Esa es la situación. Por este gran fuego nos devorará. Si continuamos oyendo la voz de Jehová nuestro Elohim, moriremos. Pues, ¿qué carne oyó la voz del Elohim vivo, hablando en medio del fuego con nosotros y ha sobrevivido? Acércate tú y escucha lo que dice nuestro Elohim, y luego tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Elohim te haya hablado, y escucharemos y lo haremos. Ahora hasta cierto punto pasa, lo voy a tratar de decir cuidadosamente con la voz profética. Profeta, pregúntele al Señor, y entonces usted nos dice, eso es lo que le estaban diciendo aquí el pueblo y los príncipes a Moisés. Habla tú y nos dices a nosotros, pero nosotros por el sacrificio de Cristo tenemos la oportunidad de acercarnos también a la ciudad, a la Jerusalén celestial, a las miríadas de ángeles, al monte que es terrorífico, a Dios como juez, a Dios como fuego consumidor. Tenemos esa posibilidad, no solamente quedarnos con el trono de la gracia. Bueno, seguimos. 28. Y Jehová escuchó la voz de vuestras palabras mientras me hablabais, y me dijo Jehová, he oído el son de las palabras de este pueblo. Esta traducción tiene una forma particular de hablar. Ahora este pueblo, lo que te han indicado en cuanto te han dicho. ¿Quién diera? Oiga, como dice, ¿quién diera que tuviera y observaran todos los días mis mandamientos para que le fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? ¿Vea? ¿Quién diera? Bien interesante esta expresión de Dios mismo. ¿Quién diera que tuvieran siempre este corazón? Voy a ver si lo reviso en otras versiones. Dice la Biblia de Jerusalén, Alá fue la Biblia de las Américas. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. Claro. Septuaginta, ¿quién dará que sea tal su corazón en ellos que me teman y guarden todos mis mandamientos todos los días? Era un temor reverente, porque todo el pueblo, más de 2 millones de personas, estaban escuchando a Dios hablar. Todos lo escucharon, todos, absolutamente todos. Llegó el punto donde los ancianos dijeron, no podemos seguir porque no podemos resistir. Seguramente ya presentían, seguramente vibraba su cuerpo, seguramente temblaban, quién sabe qué, pero hubo un temor reverente, como una oleada de temor reverente, de tal manera que pidieron eso a Moisés y Dios estuvo de acuerdo, porque vio que había reverencia en ellos. Sí. Es como dirían los muchachos en alguna oportunidad, esa es la actitud. Esa es la actitud que debían tener. Entonces,
no resisto la tentación de leer, de leer Hebreos 12, que se está, o sea, Moisés está contando lo que ya pasó. Entonces, pero le está diciendo a la nueva generación, van a entrar, o sea, el próximo mes van a entrar, entren con ese temor reverente. Vea lo que les pasó a sus padres. O sea, sus padres me salieron con esa, pero ¿cómo se comportaron? Ustedes ya son unos adultos jóvenes, eso nos dijeron los ancianos, eso nos dijeron sus padres, ¿y dónde están? O sea, ellos murieron. Entonces, vean a ver cómo van a entrar, porque no tienen sus padres para corregirlos, ni para enseñarlos, ni para aconsejar. Entonces, Hebreos 12, versículo 18 dice, porque no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, de lo que estamos hablando, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, lo que acaba de decir, porque no soportaban lo que se ordenaba, aún si una bestia toca el monte será apedreada, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles y a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. No vamos a entrar aquí en una profunda explicación de esto, pero es mucho más allá que los justos, de los que han sido justificados, justos hechos perfectos. Ajá. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, es toda esa generación que murió en el desierto, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en este tiempo, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, yo conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo, y una vez más indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son para que permanezcan las inconmovibles, por el cual, recibiendo un reino, ese era el énfasis que yo quería hacer, ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, aquí, cuando nos acercamos a esa Jerusalén celestial, ¿es para qué? Para recibir el reino. Lo que vino a predicar el Señor no fue la salvación. Él vino a predicar un reino. Que la cuota inicial o que el arranque del reino sea la salvación, pero dice, por lo cual, viendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. La frase que acaba de mencionar el Señor mismo aquí, ojalá tuvieran ese temor ustedes que van a entrar en la tierra prometida, ojalá tuviéramos ese temor si vamos a entrar al reino. En ocasión anterior, en una traducción decía, el Señor mismo, es difícil entrar al reino. En otra parte dice, a través de muchas tribulaciones es necesario que entre en el reino de Dios. Y aquí dice, por el cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, ese es un evangelio que también hay que predicar. Sí, el Señor nos acepta en el trono de la gracia, pero ese es como la cuota inicial para que nos acerquemos como lo pudo hacer Moisés para estar cara a cara en ese sitio tan terrible. Así es. Bueno, nos devolvemos. Vamos nuevamente a Deuteronomio. Entonces dice, ya después que le dijo, ojalá tuvieran ese corazón, dice,
del siglo 30, estamos en 5:30. Ve y diles, regresad a vuestras tiendas. Pero tú permanece aquí conmigo para que te diga todo el mandamiento y los estatutos y los decretos, los cuales enseñarás para que los cumplan en la tierra que yo les doy en posesión. Recordemos que estaban a menos de un mes que se cumplieron los 40 años. Ah, Y cuidaréis de hacer tal como Jehová, vuestro Elohim, os ha ordenado. No os apartaréis ni a derecha ni a izquierda, y andaréis por todo el camino de que Jehová nuestro Elohim os ha ordenado, para que viváis y os vaya bien, y prolonguéis los días en la tierra que vais a poseer. Bien llamativo, bien interesante, es un resumen, muy es una bonito. advertencia. Sí, señor. Aquí en este capítulo 5 me llama la atención, Ismael, lo que dice, así varios punticos así rapidito, en el 5.3 que dice que este pacto es para los que están vivos, es bonito. También el cara a cara, en el Deuteronomio 5.4, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Aquí no había una figura de un Dios humanizado, aquí había una figura de un Dios fuego, era una columna de fuego, como dice en el capítulo anterior, en Deuteronomio, que la columna de fuego subía desde la nube hasta el centro de los cielos de los cielos. O sea, ¿te imaginas una columna de fuego que salga desde el monte y que se pierda en la visión 20, 30 kilómetros que uno alcanza a ver y se pierda en el espacio? ¿Se imaginan que el pueblo estaba viendo a Dios fuego consumidor, pero también las tribus de alrededor estaban viendo al Dios fuego consumidor? No lo estaban era escuchando. Una cosa espectacular, pero la gente lo olvidó. El solo Sí. hecho de esa manifestación gloriosa, sobrenatural, ese portento, ameritaba que nunca se hubieran revelado, ameritaba que hubieran tenido temor reverente, pero no lo tuvieron, es decir, lo tuvieron momentáneamente, pero luego la chusma, que estaba, así lo dicen algunas versiones, la chusma, es decir, los esclavos que se habían filtrado de otras tribus, de otras tribus de allá de África, fueron los que comenzaron a decir, ay, pero mire, comíamos mejor en Egipto, aquí la misma cosa, qué monotonía comer maná, puro pan del cielo, qué monotonía todo esto. O sea, entonces, a veces la chusma o el escuchar, prestar nuestros oídos a gente con mentalidad de esclavos, porque ahorita pues no hay esclavos, pero gente con mentalidad de esclavos se abundan mucho. La gente de Ok. mentalidad de esclavos es gente que a los oídos de Nos uno es como quedamos gente paralizados con tóxica, la chusma. es gente tóxica, ¿sí? Sí, sí, sí. La Compleja. gente, la gente, los esclavos de hoy es la gente tóxica, es la gente que no sueña, que no tiene proyectos, que está anclada en el pasado, que el pasado fue mejor. Esa es la gente de hoy, la gente con mentalidad de esclavos. Y bueno, hubo un temor de reverencia muy bonito. Aquí está Moisés recordándoles, animándolos, exhortándolos, porque hay una multitud de, no solamente los 10 mandamientos escritos en las tablas de piedra, sino hay 613 mandamientos. Habla de mandamientos, pero también habla de estatutos. ¿Cuántos son? Decretos. O sea, muchos. Encontramos en la revisión que hicimos en este dedito, encontramos 15 fiestas y la gente habla de 3 fiestas, hablan de 7. Hay que leer la Biblia. Encontramos 13 fiestas y encontramos ofrendas por montones, ofrendas de todo tipo y para todo. Es decir, hay que leer la Biblia, mis estimados amigos, para poder esto. Uno no puede simplemente repetir lo que ha escuchado, uno tiene que ir a la fuente, a beber de Así la es. fuente, que es la Biblia. Mire, y me hizo caer en cuenta de algo, que usted hablaba de esa, como de esa torre de fuego, como esa columna de fuego. Ellos estaban, si no estoy mal en mi geografía, prácticamente de este lado del Jordán, no habían atravesado el Jordán, pero estaban frente a Jericó. Y seguramente eso se alcanzaba a ver. Eso, Claro, usted claro. y esos sí estaban atemorizados.
claro. O sea, los del pueblo de Israel perdieron el temor a los días, pero los que estaban en la tierra de Canaán, esos sí estaban atemorizados desde lo que había pasado en Egipto. Pero vea en medio de la noche esa columna Claro. de fuego. Claro, el arqueólogo bíblico Ron Charles cuenta en sus hallazgos arqueológicos de tablillas en diferentes culturas de que durante 40 años a 300 kilómetros, 200 kilómetros se veía la columna de fuego de noche. Entonces Yeah. eso fue impactante. Eso fue impactante y eso quedó documentado y eso fue una cosa documentada. No, esa gente estaba, comillas, estaba paralizada del susto de lo que venía, porque ese era el Dios de Israel y el Dios de ellos no era no era una chispita de fuego. Aquí estamos hablando de Dios fuego consumidor, ¿no? Tenemos una mente religiosa que queremos humanizar a Dios, ¿no? Dios es fuego. Es fuego, así como los 7 espíritus de Dios son fuego. O sea, usted no trate de ponerle ojos ni cabeza a Dios, es decir, Él es fuego y déjelo así, fuego celestial. Bueno, Así es una dimensión de Dios. Vámonos, Ismael, a Deuteronomio capítulo 6. Sí, señor. Muy bueno. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Elohim ordena que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla por posesión. Entonces hay que recordar cuando dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Mientras que ya a la vez, en algunos casos, en Abraham, ya se menciona el justo por la fe vivirá. Entonces hay un mensaje doble. Algunos se aferraron o se adelantaron a los años y empezaron a andar por fe, el justo por la fe vivirá, porque ese es un concepto que ya aparece en el Antiguo Testamento, pero en la ley que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ese es el resumen, y eso es lo que está diciendo en este versículo. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar la posesión, a fin de que temas a Jehová tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida, todos los estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. ¿Cuál era el fin de la ley? Que la persona tuviera temor de Dios. Y el temor de Dios se fue diluyendo, se fue perdiendo, en algunos momentos se fue comparando con el temor de los que estaban atemorizados, de los que habían visto las maravillas, de los que habían, o sea, detrás de que ellos sabían lo que había pasado en el Mar Rojo, detrás de que ellos habían visto la columna de fuego, no, ellos atravesaron por el Jordán, no por el vado, atravesaron porque se abrió el Jordán. Y eso es una cosa, esa es una información que vuela y que produce temor. Los atemorizados eran los otros, y aquí el Señor le está diciendo, mire, les estoy dando esta ley para que tengan temor de Dios. Pero bueno, oye Israel, versículo 3, oye Israel, y cuidarás de hacerlo como te habló Jehová tu Elohim de tus padres, para que te vaya bien y seas multiplicado en gran manera la tierra que mana leche y miel. Estas son las ordenanzas y los decretos que mandó Adonai a los hijos de Israel en el desierto, después de salir de la tierra de Egipto. Oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. La atarás como señal sobre tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Eso algunos judíos ortodoxos hoy lo cumplen, porque tienen una, no me acuerdo cómo se llama, no lo busqué, una porción de la palabra aquí atada en la frente y otra atada en la muñeca. Y las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas.
Y sucederá que cuando Jehová tu Elohim te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que no edificaste, con casas llenas de bienes que tú no llenaste, con pozos cavados que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste y hayas comido y hayas sido saciado. Guárdate de olvidar de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de esclavitud. Temerás a Jehová tu Elohim y aferrado a él de los pueblos que te rodean, porque el Caná, Jehová tu Elohim, está en medio de ti. No sea que enfurecido Jehová tu Elohim se levante contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Versículo 16, lo que le contestó el Señor al tentador: no tentarás a Jehová vuestro Elohim como lo tentaste en Masá. Guardaréis diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Elohim, sus testimonios, sus estatutos que te ha ordenado. Harás lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres. Arrojó a todos tus enemigos de delante de ti como anunció, y el día de mañana cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Elohim os ordenó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Yo me estoy acordando cuando los fariseos confrontaron al Señor y y en algún momento le dijo: es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que ellos habían sido esclavos en Egipto 430 años. En Juan lo dice: no, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo? Entonces, vea la distorsión que tuvieron, y ellos después fueron esclavizados por los descendientes de los griegos. O sea, claro, ellos pasaron no solamente por una vez, ellos pasaron varias veces. Claro. Y estuvieron en esclavitud en Babilonia y toda esta cosa, fueron esclavos en tierra extranjera. No, es que nosotros nunca hemos sido esclavos. Vea, entonces es un asunto de memoria, de endurecimiento del corazón y de la mente. Dice, entonces 21, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos esclavos de Faraón de Egipto, pero Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Quién le sacó? Hay gente que celebra Hanukkah, los judíos celebran Hanukkah, y esa fue tal vez la primera victoria contra un cuerno pequeño, porque había un cuerno pequeño griego. El anticristo será un cuerno pequeño, pero ya el cuerno pequeño final. El Señor los libró de los griegos. El Señor de Egipto. Entonces ellos dicen: no somos esclavos. Y no conservarnos, y nos conserváramos vivos, como veis en este día. Entonces se nos contará como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Jehová nuestro Elohim, tal como él lo ordenó. Aquí está la otra fórmula. Se nos contará como justicia cuando cumplamos, cuando obremos.
Pero recordemos que desde el Antiguo Testamento lo está diciendo y lo dice en Romanos también, que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y dice que justo, pero dice, entonces se contará como justicia. La justicia dependía en la ley de cumplir, pero estaba la otra fórmula que es creer para que sea contado como justicia. Ese es el versículo final. Muy importante ese versículo 25. La verdad es que es una perla ahí impresionante. El tema de que es contado como justicia, esa obediencia. El asunto es que hay veces que nosotros como cristianos tratamos de funcionar así. Yo voy a obrar para que me sea contado con justicia. Tenemos que saber que tenemos que creer y que la justicia viene por la fe. Eso lo dice y lo remarca por todas partes en Romanos. Es si nosotros, Él nos justifica a nosotros. Nosotros no podemos, no acumulamos millas de justicia. No, porque Él nos justifica, nosotros debemos obrar en justicia. Esa es otra historia. Es porque Él ya nos justificó. Ya somos justificados. Obras. Claro. La justicia tiene obras que deben ser evidentes. Exactamente. Nos vamos para el 7. Sí, el exterminio, la instrucción que Dios da de que todas las, finalmente, esas 7 grandes naciones que habían ahí, eteos, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, 7 naciones grandes, tenían que ser destruidas 100%. Vamos a ver que el pueblo de Israel sufrió mucho por no haber hecho caso al 100% la instrucción. La obediencia parcial trae consecuencias en el tiempo. Y sabe, bueno, lo vamos a leer ahora. En últimas, la del mayor problema fue la última de la lista. La de mayor problema fueron los jebuseos. Los jebuseos eran los que estaban en Jerusalén. Llegó Josué y pasaron esa ciudad a fuego. La pasaron a fuego. Y recuerde que cuando llegó David, estaban los jebuseos ahí, fortalecidos otra vez. Y siendo David quien fue David, acuérdese que la era que tuvo que comprar, ya teniendo él el reino con 1.100.000 soldados y toda la plata y el oro y se la tuvo que comprar a Ornán Jebuseo. Así es. Bueno, muy bien. Vámonos con el capítulo 7. Jebuseo. Entonces, el Jericó la fue a conquistar, dice, de hasta usaban ahí. Él tenía problemas con los filisteos, claro, que eran otra gente, eran los pueblos del mar, y en últimas, con los jebuseos. Los últimos. Dios santo, ayúdanos. Dios santo, ayúdanos, Padre. Antes de tiempo, en la tierra de Turquía, básicamente, pero que estaban hasta allá, una gente muy poderosa, una gente muy fuerte. Ellos alcanzaron a tener casi que un imperio. Al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Siete naciones mayores y más fuertes. Y más fuertes que tú. Y Jehová tu Elohim te haya entregado ante consagrarás al ex y tendrás compasión de ellas.
Ya pues. Y tal vez donde hubo más fallas, no emparentarás con ellas. No darás Así tus es. hijos a sus hijas, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Ese fue problema hasta cuando regresó el pueblo de Israel a la tierra después del cautiverio babilónico y persa. El emparentamiento es ese. Eso nunca dejó de ser, es No decir, emparentarás con ellas, no darás tus hijos a tus hijas. ese problema siempre se tuvo, Ismael. Ese problema siempre se tuvo, el de las mezclas. Así es, así es. Y aquí hacen mucho énfasis en eso. Ahí tiene que haber exterminio, no emparentes. Dice, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Lo que le pasó a Salomón con las extranjeras. Y la ira de Jehová se encendería contra vosotros y no tardaría en destruirlos. Vea, por donde pasó David, Salomón, ¿qué pasó? División de la nación. Reino del norte y reino del sur. Y pasó muchas veces. Esto es lo que haréis con ellas. Demoleréis sus altares, destruiréis sus estelas, talaréis sus aceras y quemaréis sus imágenes en el fuego, porque tú eres el pueblo consagrado a Jehová, tu Elohim. A ti te escogió Jehová, tu Elohim, para que seas pueblo de su personal propiedad de entre todos los pueblos de la tierra. Este es un giro idiomático bien bonito. Y en el 7 hay otro también bonito. Jehová puso su amor en vosotros y os escogió. Bien llamativo este giro idiomático. Claro, Él lo más puso su importante. amor. Sí, Señor. Esa es la traducción de la Biblia de la cuarta edición. La de Jerusalén dice, no porque seáis el más numeroso de todos los pueblos, sea prendado Jehová de vosotros y os ha elegido, pues sois el menos numeroso de todos los pueblos. Formas idiomáticas. La Biblia de las Américas dice, el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros numerosos que otro pueblo. Él puso su amor. Mira, qué bonito eso. Porque fuera nosotros cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino por el puro amor de Jehová a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres, os sacó Jehová con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud del dominio de Faraón, rey de Egipto. Reconoce que Jehová tu Elohim es a Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y misericordia para con los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conozco una profeta que le gusta esta cita y la menciona. Pero a los que le aborrecen les da su recompensa en su misma cara para destruirlos sin hacerse esperar en su misma cara, pues el mandamiento y los estatutos y los decretos que hoy te ordeno, ponerlos por obra, porque sucederá que por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, seguimos haciendo énfasis en esto, también Jehová tu Elohim guardará contigo el pacto y las misericordias que juró a sus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará, bendecirá también el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, las crías de tus vacadas y el incremento de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que había de darte. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá estéril ni impotente entre los tuyos ni en tu ganado. No habla solamente de la esterilidad, sino de la impotencia. Interesante eso. Claro. Y Jehová desviará de ti toda enfermedad, jamás te enviará
aquellas epidemias malignas como las de Egipto que tú conoces, sino que las cargarás sobre los que te aborrecen. Aniquila a todos los pueblos que Jehová tu Elohim te entregue, no tengas compasión de ellos, ni rindas culto a sus dioses, porque serán lazo para ti. Claro. Pues, La orden pues, era clara, la orden era clarísima. sí, pero me estoy recordando nuevamente Josué con los jebuseos. Ahí hubo un problema. Claro, ¿no? Eh, Esto. el, el, inclusive David con los jebuseos, David cuando conquista la ciudad, queda un jebuseo dueño de donde se iba a construir el templo. Ahí hubo algo, Y acuérdese del algo esposo, pasaba. claro, y acuérdese del esposo de Betsabé, era Urías Eteo, todavía habían Eteos ahí. Habían eteos por ahí. Entonces, Claro, el primero de la lista y el último. no, habían por ahí más todavía, lo que pasa es que no, eso no se cumplió la tarea completamente, no. Pero bueno, Si dijeres, no las temas, ciertamente te será recordado de lo que Jehová tu Elohim hizo a Faraón y a todos los egipcios. Las pruebas tremendas que vieron tus ojos, las señales, los portentos y la mano fuerte y el brazo extendido con que te sacó Jehová tu Elohim, así hará Jehová tu Elohim a todos los pueblos en cuya presencia tengas temor. Jehová tu Elohim enviará el pánico, vuelve el pánico a aparecer, el pánico claro, que aparece cuando estaban cruzando el Mar Rojo, cuando se está acercando, aquí vuelve a hablar del pánico contra ellos, contra los enemigos. hasta los enemigos, hasta aniquilar a los que hayan sido dejados por haberse ocultado de tu presencia. No tiembles ante ellos, porque Jehová tu Elohim está en medio de ti como Dios grande y terrible. Jehová tu Elohim irá expulsando a estos pueblos poco a poco. Aquí hay otra cosa llamativa. Hay pánico, están entregados, pero no los aniquila de una sola vez, lo aniquila poco a poco. Progresivamente. Sí, De victoria señor. en victoria, de poder en poder. Dice, no podrás acabarlos enseguida, no sea que las fieras del campo sean multiplicadas contra ti. Vea. Jehová tu Elohim los entregará ante ti y los confundirá con gran confusión hasta que sean destruidos. Entregará sus reyes en tu mano y harás desaparecer sus nombres debajo de los cielos y nadie te podrá hacer frente hasta que los hayas destruido. Quemarás en fuego las esculturas de sus dioses, no codiciarás la plata ni el oro que los recubre, ni te los apropiarás, no sea que con ellos caigas en una trampa, porque es abominación para Jehová tu Elohim. No introduzcas pues la causa abominable en tu casa, pues serías anatema como ella, del todo la detestarás y del todo la abominarás, porque es anatema. Hay objetos, Instrucciones. hay objetos que contaminan, hay objetos que se contaminan y no se podían tener esos objetos que tenían un trasfondo espiritual. Es decir, esos había que Así es. destruirlos completamente. Así es. Bueno, pues está muy claro, es un recuento de lo que ya habíamos leído. Vamos, Ismael, al siguiente pasaje que está en Marcos 11. Marcos 11. Debo decirle que es muy emocionante lo que acabamos de leer, muy, muy bonito. Esos portentos y esa claridad con la que Dios habla, ¿no? Y fíjense que si el pueblo hubiera sido obediente, pues otra hubiera sido la historia, ¿no? Pero bueno, parece ser que el ser humano se empecina le cuesta trabajo la obediencia, ¿no? Le cuesta. Marcos capítulo 11.
Sí, sí. Es complejo. Y Betania, junto al monte de los olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y no más entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y tráelo. El conocimiento del Señor, la visión del Señor, cuando le dice a Natanael: te vi. Él veía todo, él sabía todo, él conocía todo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo envía otra vez acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle junto a una puerta, y lo desatan. Pero uno de los que estaban allí decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron tal como Jesús le dijo, y los dejaron. Y llevaron el pollino a Jesús, y echaron sus mantos, y se montó sobre él. Y también otros extendían sus mantos en el camino, y otros ramas que habían cortado en los campos. Y los que iban delante de él le seguían y aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está en un salmo, Salmo 118, versículos 25 en adelante. Te rogamos, Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos, Jehová, haznos prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Adonai, desde la casa de Jehová os bendeciremos. Estaban citando un salmo. Bendito sea el reino que viene de nuestro padre David, hosana en las alturas. Interesante esta no me resultaba tan familiar. Bendito sea el reino que viene. Estaba entrando el rey. Ellos posiblemente no entendían, pero fue un asunto espontáneo, y dice que la boca de los niños, eran básicamente los niños los que prorrumpían esta alabanza, pero entonces claro, era una alabanza profética que venía de los niños. Así es. Bendito sea el reino que viene. Bien interesante esto. Aquí me llama mucho la atención el Marcos 11:3, que habla de que el Señor tiene necesidad. ¿Sí? La pregunta que nos debemos hacer hoy en día es: Señor, ¿cuál es tu necesidad hoy? Interesante, Ismael. Suena como es muy profundo. Preguntarnos entre nosotros: ¿de qué tiene necesidad el Señor hoy? Ese día él tenía necesidad de un asno joven, al que se llama pollino. Pero la pregunta del millón hoy es responder esa pregunta: ¿de qué tiene necesidad el Señor hoy en lo cual nosotros estemos involucrados? Algún evangelista puede decir: no, de predicar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, válido. Pero más profético, más, no tan global, no comisionamiento global, sino más, más personalizado. ¿De qué tiene necesidad el Señor hoy? Es que usted lo mencionaba, y hoy con el Espíritu Santo, el Señor sigue teniendo necesidad de nuestra obediencia. Él podría hacer cosas sin nosotros, pero él ciertas cosas la obediencia de sus hijos. Hay ciertas, un ejemplo. El Señor dijo que después de resucitado, que ellos fueran a Galilea, y estaban cerca del mar de Galilea, y no todos los discípulos fueron. No todos los discípulos. Recuerdo, estoy citando de memoria, creo que fueron 7 discípulos. 4 se quedaron. Esos 7, estoy seguro que recibieron por su obediencia un mejor y mayor comisionamiento que los otros 4 que no fueron.
pero era necesario la obediencia. ¿Dónde iba a ser la reunión? En Galilea. Que Pedro dijo, vamos a pescar porque aquí no pasa nada. Bueno, pero fueron. Y el comisionamiento que hubo fue en ese sitio específico. Entonces, muy bien. Es necesaria la obediencia. Fíjese que ahí en Marcos 11:11 dice, y entró en Jerusalén, en el templo, y habiendo reconocido todo alrededor, siendo ya avanzada la hora, salió a Betania con los 12. Recordemos que Betania era una aldea a pocos kilómetros de Jerusalén. En Betania era el lugar preferido de Jesús. Jesús tenía unos amigos maravillosos, que eran Lázaro, Marta y María, amigos de Jesús. También fueron discípulos de Jesús. Por supuesto, Lázaro posiblemente estuvo incluido entre los 70. Y más adelante cuenta la historia de que cuando tuvo que salir José Arimatea, que era el tío abuelo de Jesús, cuando tuvo que salir este hombre rico después de que lo persiguieron, Lázaro y sus hermanas tomaron un barco, viajaron a Francia y allí extendieron el evangelio. Pero lo que quiero decir es, a Jesús le gustaba pasar tiempo en Betania. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿sí?, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la palabra diciendo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oían sus discípulos. Este tema de cómo Jesús le habla a la higuera y la maldice, es un tema supremamente interesante porque nunca jamás nadie comería de su fruto. Tiene que ver con que Dios nos ha puesto todos a dar frutos y el que no dé fruto pues será finalmente cortado y echado al fuego. Marcos 11:15. Y llegan a Jerusalén y entrando en el templo, comenzaba a echar a los que vendían, a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. 16. Y no permitía que nadie transportara objetos a través del templo. Les enseñaba y les decía, no está escrito, 2 puntos, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Marcos 11:18. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo acabar con él porque le temían, pues todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y cuando llegaba el atardecer, salían de la ciudad. Él está citando 2 pasajes. Bueno amigos de Café y Oración, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este día. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Los esperamos el día de mañana en otro capítulo de Edito. Muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bendiciones para